Y la neuropatía autonómica puede dar pues síntomas cardiovasculares, gastrointestinales, ¿no? Ustedes saben que hay pacientes que hacen infarto sin dolor, ¿no es cierto? Alteraciones sexuales, de vejiga neurogénica, trastornos sudomotores, ¿no? El paciente está en verano y está con su casaca y encima tiene su frazada, ¿no? Porque tiene frío, ¿no es cierto? Alteraciones pupilares, hipoglicemias desapercibidas, ¿no? El paciente sabe cuándo le da hipoglicemia, pero llega un punto en que ya no identifica los síntomas de hipoglicemia, ¿ya? Aquí tienen un resumen, ¿no?, de los tipos de neuropatía con sus características clínicas y si es simétrico o asimétrico y la fisiopatología. La fisiopatología de la polioneuropatía diabética en general es de tipo vascular, ¿ya?, y metabólica, ¿ya?, microvascular y metabólica. Bien, esto es más o menos lo que hemos ya revisado, ¿ya? Eso lo pueden volver a ver posteriormente. Aquí tienen un ejemplo, miren, este es lo que les decía, ¿no? La neuropatía distal simétrica, como ustedes ven, afecta primero los pies, ¿no? Luego va ascendiendo, cuando está a la altura de la rodilla, empieza a afectar las manos, ¿ya? O puede ser, eso es una neuropatía de fibras largas, ¿ya? Pero puede ser también una neuropatía de fibras pequeñas, ¿ya? Básicamente con trastornos sensitivos, ¿ya? Dolor. Puede ser una neuropatía motora proximal, troncal, una mononeuropatía craneal o una neuropatía de entrampamiento, de compresión, ¿ya? Todas estas formas son presentaciones de la neuropatía diabética. ¿Cómo diferenciamos una mononeuritis de un entrampamiento? Una mononeuritis, ¿no?, es una inflamación, digamos, de un nervio, es de inicio súbito, como puede ser, por ejemplo, en una vasculitis. La vasculitis puede comprometer un nervio así en forma brusca, ¿ya? Mientras que el entrampamiento, ¿no?, como su nombre lo dice, entrampamiento, ¿no?, compresivo, es pues progresivo, ¿no? No se va a comprimir de un momento a otro. En la mononeuritis puede ser un nervio, pero pueden ser múltiples, mientras que en el entrampamiento es un solo nervio, es la zona de entrampamiento. Ejemplo, un síndrome de túnel de carpo, ¿no es cierto? ¿Qué nervios se afectan en la mononeuritis? Habitualmente nervios craneales tipo tercero, sexto, séptimo, puede ser el cubital, mediano, peroneo. En el entrampamiento, los más frecuentemente afectados son mediano, cubital, peroneo, ¿no?, plantar lateral. La mononeuritis no progresa y no, generalmente se resuelve espontáneamente. Pasa un tiempo y mejora. Mientras que el entrampamiento es progresivo, pues, ¿no? Cada vez es peor. Y el tratamiento de la mononeuritis es sintomático, mientras que el entrampamiento o compresivo tendrá que ser muchas veces quirúrgico o usar de repente férulas, reposo, etc., ¿ya? Aquí tienen un paciente con polineuropatía, ¿no?, con una marcha característica, ¿no?, en step pash, ¿no?, como si fuera un caballo de paso. Ustedes han visto el caballo de paso, tiene que levantar o levanta, digamos, ¿no?, la pata más alto, ¿no? Igualito camina un paciente con polineuropatía, porque como el pie está caído y no puede hacer una flexión dorsal, ¿no?, para que no choque la punta del pie, el paciente levanta más la pierna, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar del Guillain-Barré. El Guillain-Barré se caracteriza por un compromiso muscular, en general simétrico, se alteran los reflejos, ¿no?, hay pérdida de reflejos. Los síntomas sensitivos pueden ser muy leves o pueden estar ausentes y puede haber alteración autonómica, como ya más o menos les estaba comentando. En general, se puede encontrar algún antecedente en muchos pacientes, ¿no?, previo al Guillain-Barré. ¿Qué puede ser, por ejemplo? ¿No? Una enfermedad respiratoria, una enfermedad gastrointestinal, ¿ya? Puede haber cirugía, vacunación, ¿ya?,
y algunos otros eventos, ¿ya? ¿Qué agentes etiológicos, ¿no?, se asocian más al Guillain-Barré? De lejos el Campylobacter jejuni, ¿ya? Es el agente infeccioso más frecuentemente asociado a Guillain-Barré. Eso les podrían preguntar, ¿no? Y otro que es bastante frecuente también es el citomegalovirus. Sobre el HIV no hay una frecuencia exacta. Otros gérmenes son el Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? ¿Qué tipos existen de Guillain-Barré? Existen 4 tipos, ¿ya? Uno, que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿no?, que es el Guillain-Barré que a todos nos han enseñado, el AIDP, ¿ya? Representa el 75% de casos. Existe otra forma especial que es el síndrome de Miller-Fisher, ¿ya?, donde característicamente hay anticuerpos, ¿no?, contra algunos canales de calcio, GQ1G, ¿ya?, en un 95%. Existe una variante de Guillain-Barré que solo afecta la parte motora, llamada AMAN, ¿ya?, que es la neuropatía axonal motora aguda. Y existe una forma que es también axonal, ¿ya?, que afecta la parte motora y sensitiva, que es el AMSAN, que es el más raro. Neuropatía sensitiva motora axonal aguda. ¿Está bien? Es decir, que el Guillain-Barré, ¿no?, los tipos de Guillain-Barré, la mayoría son desmielinizantes, pero puede haber formas axonales. ¿Está bien? No siempre el Guillain-Barré es desmielinizante. La mayoría sí, ¿ya? Pero puede haber formas axonales. ¿Está bien? Como saben, la más frecuente es la forma desmielinizante. La más rara es la forma axonal sensitivo-motora. Aquí tenemos un paciente con Miller-Fisher. ¿Por qué se caracteriza el Miller-Fisher? Por una triada. Oftalmoplegia, ahí están viendo la imagen del paciente, oftalmoplegia, arreflexia, le hacemos los reflejos, están abolidos, y ataxia, ¿ya? Oftalmoplegia, arreflexia y ataxia. ¿Está bien? Esa es la triada clásica del síndrome de Miller-Fisher. ¿Cuál es la clínica del Guillain-Barré? De la forma básicamente desmielizante. Puede iniciarse con parestesias, ¿no? El paciente siente algunas molestias en los pies, ¿no? Empieza en forma distal. Hay una debilidad, ¿no?, que va progresando poco a poco, ¿no? Generalmente se dice que empieza en los miembros inferiores y va ascendiendo. La debilidad es simétrica, ¿no?, y asciende pues de distal a proximal. Hay en general arreflexia osteotendinosa, pero podría haber hiporreflexia que va, digamos, con el tiempo yendo hacia una arreflexia. Se puede comprometer nervios craneales, especialmente el séptimo par, y puede dar una parálisis facial periférica bilateral. Puede haber disfagia, puede haber disartria, puede haber trastornos neurovegetativos, ¿no?, si se compromete la parte autonómica. No hay trastorno esfinteriano, importantísimo, y la recuperación habitualmente ocurre en semanas a meses. Aquí tienen un ejemplo, miren, ¿no?, a esta paciente le dio un Guillain-Barré, ¿no?, y miren, ¿qué ven acá? Una parálisis facial periférica bilateral, ¿no? No puede cerrar el ojo, no puede mostrar los dientes. Este es el signo, bueno, un poco más abierto el ojo y el ojo hacia arriba, el signo de Bell, ¿no es cierto? Y aquí, ya cuando pasó un tiempo, se recuperó, ya puede cerrar los ojos, ya puede sonreír, ¿ya? Ahí tienen un paciente con parálisis, con Guillain-Barré, que está empezando una parálisis facial periférica. Aquí es una parálisis facial periférica establecida con signo de Bell, ¿no? Tiene problemas de deglución, ¿no? Y bueno, ya requirió pues apoyo ventilatorio, sonda porque no puede deglutir, etc., ¿ya? ¿Qué alteración autonómica puede ocurrir en el Guillain-Barré? Puede haber alteraciones cardíacas, ¿no?, taquicardias, bradicardias, asístole, alteraciones en la presión arterial, cambios electrocardiográficos, alteraciones pupilares, de la sudoración, gastrointestinales, ¿ya? Puede dar síntomas o disfunción autonómica.
¿Cómo hacemos el diagnóstico del Guillain-Barré? El diagnóstico es clínico, siempre, ¿ya? Por si acaso, el diagnóstico del Guillain-Barré es clínico. Ustedes pueden diagnosticar el Guillain-Barré el primer día que llegue el paciente, ¿ya? Y no necesitan hacer ningún examen auxiliar. En la segunda semana podemos hacer punción lumbar para ver la disociación albúmino-citológica, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes en qué consiste la disociación albúmino-citológica? ¿Y células? Acelular, claro, ¿no? Son células normales y proteínas elevadas, ¿no es cierto? Esa es la disociación albúmino-citológica. Si hacemos la punción en la primera semana, quizás no encontremos eso. Es más probable que lo encontremos en la segunda semana. Por eso es que se hace en la segunda semana, ¿ya? Ahora, no siempre va a haber disociación. Podría haber algún caso en que no haya la disociación y eso no invalida el diagnóstico. Y luego la electromiografía, como es una enfermedad desmineralizante, ¿qué vamos a tener? Disminución de la velocidad de conducción. Las latencias aumentadas, ¿recuerdan? Pero eso normalmente se ve en la segunda, tercera semana. O sea, si eso le hacen el primer día, el segundo día, probablemente no encuentren nada y va a ser normal, ¿ya? Por eso es que el diagnóstico es clínico. Respecto al líquido, ¿no? Una vez que ustedes plantean el diagnóstico clínico, el examen más importante es punción lumbar, ¿ya? Y es lo que se debe hacer. La proteína se eleva, ¿no?, durante el máximo de la enfermedad, en promedio entre 50 a 150 y después baja paulatinamente, pero no hay un valor pronóstico ni terapéutico respecto a eso. Entonces, para nosotros diagnosticar un Guillain-Barré hay cosas que tienen que estar, ¿ya? ¿Cuáles son esas? ¿No? Debilidad progresiva, ¿no?, en brazos y piernas, arreflexia, ¿no? Y hay algunos signos clínicos que soportan el diagnóstico, como puede ser progresión en unas 4 semanas, relativa simetría, con un compromiso muy leve a nivel sensitivo, puede haber compromiso craneal, ¿ya? Ausencia de fiebre al inicio, ¿no? No puede haber fiebre al inicio, porque en ese caso uno podría plantear quizás un cuadro infeccioso, ¿ya? En el líquido no debe haber más de 10 células y si el paciente fuera HIV podría aceptarse hasta 50 células. Pero si es más de 50 ya no, pues hay que investigar otra cosa, ¿ya? Y obviamente en la electromiografía tendremos la velocidad de conducción disminuida y también se puede ver bloqueo de conducción, ¿ya? Eso quizás les puedan preguntar. En el estudio de electromiografía, lo que se puede ver en los pacientes con Guillain-Barré es bloqueo de conducción. Eso es porque como la mielina está dañada, puede haber segmentos en los cuales no se transmita el impulso, ¿no? Eso es un bloqueo, ¿ya? Y eso se traduce con amplitudes disminuidas cuando se comparan, digamos, más arriba y más abajo de ese punto, ¿ya? ¿Qué cosa va en contra del diagnóstico? Que exista una debilidad claramente asimétrica, ¿no? Eso va en contra del Guillain-Barré. Que exista compromiso de vejiga, tampoco, ¿no? Un líquido con más de 50 células, tampoco. Que exista un nivel sensitivo, no, pues, ¿no? Si existe un nivel sensitivo, ¿en qué tengo que pensar? Si existe un nivel sensitivo con debilidad, ¿qué tengo que pensar? Médula, ¿no? Tendría que ser una mielopatía y ya no un Guillain-Barré, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo mismo, diagnósticos excluyentes, asimetría marcada, más de 50 leucocitos, nivel sensitivo, trastorno esfinteriano. Ya ni qué decir, pues, si existe hiperreflexia y Babinski, ¿no? Y eso será otra cosa, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial, varias enfermedades, hipocalemias, botulismo, miastenia, parálisis periódica, poliomielitis, difteria, una mielitis transversa, ¿no? Como más o menos estamos diciendo, metales pesados, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, depende
qué grado de debilidad tenga el paciente, ¿no? Porque puede ser un grado muy leve que el paciente incluso puede deambular o puede estar muy mal, ¿no es cierto? Que requiere incluso soporte ventilatorio, ¿ya? Entonces, habrá que vigilar, ¿no?, las funciones vitales, porque como esta es una enfermedad progresiva, de repente viene hoy día y hoy día está más o menos tranquilo, mañana está mucho peor, pero en 3 días ya no puede respirar, ¿no? Entonces hay que vigilar eso, ¿ya? Muchos pacientes necesitan ingresar a UCI, ¿no? Por el compromiso que puede existir, por la disautonomía, etcétera, ¿no? Y aún así, un 5% puede fallecer, ¿ya? ¿Qué usamos para el Guillain-Barré? Plasmaféresis, inmunoglobulinas, ¿ya? Cualquiera de los dos es similar. No hay un tratamiento superior al otro. Los dos son similares. Ahora, es mucho más fácil administrar inmunoglobulinas porque se inyecta como cualquier medicamento endovenoso, ¿ya? Que hacer plasmaféresis, porque plasmaféresis es como hacer una diálisis, ¿no? Entonces hay que poner vía central, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si se dispone de inmunoglobulinas sería lo que uno preferiría, ¿ya? Si no tenemos inmunoglobulinas, podemos hacer plasmaféresis. La plasmaféresis se hace más o menos de 40 a 50 mililitros por kilo. ¿Qué cosas hacen estos dos tratamientos? Acorta el tiempo en ventilación mecánica, acorta el tiempo que el paciente está en UCI, abrevia la recuperación, mejora el estado funcional. En la plasmaféresis normalmente se requieren 4 a 5 sesiones. Las inmunoglobulinas se usan, como dice aquí, a 0.4 gramos por kilo por día. Normalmente se usan 5 días seguidos. La plasmaféresis se hace interdiario, normalmente. ¿Se usan corticoides en el Guillain-Barré? No, no se usan corticoides en el Guillain-Barré, por si acaso. Antes se usaban, pero ya hace mucho tiempo ya no se usa, ¿ya? Puede empeorar incluso al paciente con Guillain-Barré. Obviamente los cuidados respectivos, ¿no? Para evitar úlceras, escaras, etcétera, y su rehabilitación, ¿ya? ¿Cuál es el pronóstico? La mayoría se recupera bien, ¿no? 85% se recupera en meses o años. En algunos puede persistir la reflexia. A veces el Guillain-Barré puede recurrir en un 5%. La mortalidad más o menos alrededor de un 5%. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, Guillain-Barré, ¿no? La prevalencia es 1 en 100.000, afecta a todas las edades. Hemos visto niños pequeñitos de 2 años o menos incluso con Guillain-Barré. Es una enfermedad autoinmune. 2/3 tienen infección precedente, especialmente por Campylobacter jejuni. Hay o puede haber parestesias distales al inicio. Es una parálisis clásicamente ascendente de miembros inferiores a miembros superiores. Hay arreflexia osteotendinosa, puede llevar incluso a una falla respiratoria, puede cursar con disautonomía. El tratamiento es plasmaféresis e inmunoglobulinas y la mejoría ocurre en semanas a meses, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué dicen acá? ¿Cuál es la respuesta? Letra E, ¿no es cierto? Fácil, ¿no? Típicamente el enlentecimiento, Guillain-Barré. Y las otras sería axonal. Todas las otras son axonales, ¿ya? Siguiente, a ver, ¿qué dicen? La letra A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? El enlentecimiento de la velocidad de conducción nerviosa tiene que ser imprescindible. ¿Por qué no? Ya, pero si el Guillain-Barré es desmilizante, ¿tendría que haber enlentecimiento de la velocidad de conducción? Sí tendría que haber, ¿no es cierto? Pero el Guillain-Barré no siempre es desmielinizante, puede ser axonal, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, disociación albúmino-citológica, no siempre. Generalmente hay, pero no siempre. ¿Ya? Aquí dice criterio imprescindible. Existencia de disautonomía, sí hay en el Guillain-Barré, pero tampoco, no siempre, ¿no es cierto? O sea, no es imprescindible para su diagnóstico, ¿no es cierto?
Afectación de musculatura respiratoria. ¿Todos los Guillain-Barré hacen afectación respiratoria? No. ¿Ya? Entonces está bien. La respuesta es la letra A. Y no se olviden de eso. Hay hallazgos que se requieren para el diagnóstico. Ahí está marcado nuevamente. ¿Cuáles son? Debilidad progresiva en miembros inferiores, miembros superiores y arreflexia. ¿Ya? O puede empezar con hiporreflexia y luego hacer arreflexia. Pues, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra A. A ver, la 4. Dice que es incorrecto, ¿no? Ajá. Está bien. ¿Es una polirradiculoneuritis aguda? Sí. ¿La disociación albúmina no ocurre en el 100%? Sí. ¿El pronóstico empeora en la forma axonal? Obvio, ¿no es cierto? Si hay una lesión axonal, es peor, pues, ¿no es cierto? Porque ya las fibras del nervio están afectadas, ¿no es cierto? ¿Pares craneales no se afectan? Sí se afectan, les mostré fotos, ¿no? ¿Una causa de frecuente muerte es embolia? Sí. Ahí está para que no se olviden. ¿Se afectan nervios craneales? Sí, ahí está, la parálisis facial, problemas de eglusión, etc. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra D. Está bien. Siguiente. ¿Qué dicen? Perdón. Ya, a ver, dice. Paciente de 25 años, ¿no? Con gripe, ¿no? Tiene un antecedente. Acude por debilidad generalizada. Se diagnostica Guillain-Barré. ¿Qué dato clínico haría dudar de ese diagnóstico? ¿Arreflexia? No, ¿no es cierto? Eso debe haber, ¿no es cierto? Ya. ¿Oftalmoplegia? Ya, pero recuerdan que yo les mostré que dentro del Guillain-Barré hay varios tipos y uno de los tipos es el síndrome de Miller-Fisher y el síndrome de Miller-Fisher se caracteriza por oftalmoplegia, ¿no? Entonces sí podría ocurrir, ¿ya? Siguiente, atrofia muscular con fasciculaciones generalizadas. Eso no, ¿no es cierto? Eso sería una atrofia espinal, ¿no? Una atrofia muscular espinal, sería una enfermedad de motoneurona, ¿no es cierto? Ahora, si vemos al Guillain-Barré, pues, no sé, a los 2 meses y es una forma axonal, etcétera, quizás veamos atrofia, obviamente, ¿no? Pero al inicio no puede haber atrofia, ¿sí? ¿Falta de disociación albúmino-citológica? No, eso no nos haría dudar el diagnóstico. Una secreción inadecuada de ADH, eso se asocia muchas veces a enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces la respuesta, la letra C. ¿Está bien? A ver, pregunta 6. Ya, conducción nerviosa. ¿Alguien dice alguna otra alternativa? Entonces, creo que hay una lámina. A ver, no hay una lámina. ¿Se acuerdan que yo les mostré, ¿no? O les dije que una vez que se hace el diagnóstico clínico, el examen, ¿no? Más importante es líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, punción lumbar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hallazgos electromiográficos van a demorar, ¿no? Y habitualmente se presentan después de la segunda, tercera semana. Y al inicio quizás no sean muy evidentes, ¿ya? Entonces la electromiografía demora en mostrar los hallazgos. Si tú le haces una electromiografía al tercer día, cuarto día, va a ser normal. No vas a ver mayor cosa, ¿ya? En cambio, la punción lumbar, al séptimo, octavo día, le puedes hacer porque ya estás en la segunda semana. Y en la gran mayoría te va a mostrar la disociación. En algunos casos, incluso en la primera semana, te podría mostrar la disociación. Y claro, ya te soporta el diagnóstico, ¿no? Pero quizás requieras repetir la punción en la segunda semana, ¿ya? Entonces la respuesta aquí es la letra D. ¿Está bien?
Siguiente, pregunta 7. Eso, ¿no? ¿Cuál es la forma más frecuente? Lo hemos repetido, ¿no es cierto? La letra A, ¿sí? Cualquiera de estas que está aquí en las alternativas es o puede ser una forma de neuropatía diabética, ¿sí? Cualquiera de las que están ahí, pero la más frecuente es la letra A. Siguiente, a ver. Perdón. Tercer par, ¿no? Es una paciente diabética, ¿no? Con tosis, ¿sí? Entonces hemos dicho que la diabetes puede dar neuropatía craneal y uno de los más afectados es el tercero, ¿no? Y tosis me indica pues que es tercero, ¿no es cierto? Y aquí tienen, miren, este es un paciente, ¿no? Como ven, que tiene tosis, ¿ya? No es un paciente diabético, este es una parálisis oculomotora izquierda completa. ¿Se acuerdan que ayer les hablé un poco de esto, creo? ¿No? Entonces, hablamos de parálisis completa cuando se afecta la pupila. ¿Recuerdan? Cuando se le levanta, miren cómo está la pupila, ¿no? Y comparen con la otra, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, les voy a comentar algo. El tercer nervio craneal, ¿no? Aparte de ir a los músculos, ¿no? Y al párpado, por fuera del nervio van las fibras parasimpáticas, alrededor del nervio. Entonces, si ustedes tienen una compresión del nervio, ya sea por un tumor, un aneurisma, no sé, algo que esté comprimiendo, ¿qué se va a afectar primero? Las fibras parasimpáticas, ¿no es cierto? Y obviamente también el nervio. Entonces, ¿cómo se va a traducir eso? En un compromiso del tercer nervio con compromiso pupilar, o sea, con midriasis. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene compromiso del tercero con midriasis, ustedes tienen que sospechar que exista alguna lesión estructural. Una de las más frecuentes puede ser aneurisma de arteria comunicante posterior. ¿Ya? Puede dar ese cuadro típico. ¿Ya? Entonces hay que hacerle imágenes, pues. ¿Ya? La diabetes normalmente no me altera la pupila. Esa es la diferencia. ¿Ya? La diabetes no compromete la pupila. ¿Se acuerdan que hablamos de migraña oftalmoplégica? ¿No? Les dije que podía ser muy parecido a esto, ¿no? Pero obviamente sería un paciente joven. En un paciente mayor tengo que descartar que no haya una lesión estructural. ¿Está bien? Vamos a ver este video, a ver. ¿No? Ahí tenemos un paciente, miren, con tosis, ¿no? Miren el ojo cómo está desviado hacia afuera, ¿no? Al paciente se le pide que dirija la mirada para el lado derecho, no lo puede hacer porque está comprometido el tercero. Ahí, para este lado, para la izquierda sí, ¿no? Porque el sexto funciona, ¿no es cierto? Si se ve la pupila está un poco dilatada, no se nota muy bien. Para abajo tiene limitación, para arriba también tiene limitación, ¿ya? Esta es una oftalmoparesia del tercer nervio craneal completa también. Entonces la respuesta es la letra B.